Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo, uno y único creador, sustentador, quien da la vida, quien da la muerte, quien nos sabe juzgar por nuestras acciones. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal decreta el desvío, no encontrará fuera de Allah Azza wa Jal quien pueda guiarle. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, quien merece todos los actos de adoración y de devoción. Y testigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, el único camino válido para llegar a la complacencia de Allah. Dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quien conozca mi mensaje y no lo siga, no alcanzará el paraíso. Es decir, que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la única vía válida para alcanzar la salvación. En esta jutba de hoy, en esta reflexión de hoy, vamos a hablar sobre una de las historias que Allah Azza wa Jal nos relata en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam historias de los pueblos antiguos, de los pueblos pasados, para darnos enseñanzas, para hacernos reflexionar. El Corán fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace más de 1400 años. Y sin embargo, cada vez que leemos el Sagrado Corán, sentimos que nos está hablando a nosotros. La palabra del Sagrado Corán no ha perdido vigencia. Todas las enseñanzas que encontramos en el Sagrado Corán son aplicables en nuestros días. Allah Azza wa Jal relata estas historias para que veamos el esfuerzo de otras personas por mantener su fe. ¿Cuál fue la situación de ellos? Para que nosotros encontremos enseñanzas y las podamos aplicar en nuestra propia vida. Esta sura de la que vamos a hablar, estas aleyas del Sagrado Corán sobre las que vamos a reflexionar, que hablan sobre una historia, están en una sura que se llama Suratul Kahf, la sura de la caverna, la número 18 por orden. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó distintos hadices sobre las virtudes de esta sura, y dijo en un hadiz auténtico que aquella persona que recite la sura de la caverna será luz para él desde su hogar hasta la Meca, y quien recite las últimas aleyas de esta sura y luego se aparece ante él el anticristo o el falso Mesías, esa persona estará protegida. El falso Mesías no podrá engañarlo. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien recite Suratul Kahf, la sura de la caverna, el día viernes, irradiará luz entre ese viernes y el próximo. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre las virtudes de recitar esta sura completa todos los viernes, y que aquella persona que recita esta sura el día viernes irradia luz. Allah Azza wa Jal le concede una luz que la irradia hacia las otras personas, y las otras personas pueden ver su luz entre un viernes y el otro. Esta sura contiene distintas historias. Nosotros vamos a hablar sobre una de estas historias, en la que había una ciudad, un pueblo que era idólatra, adoraba a los ídolos, se había alejado del camino original del monoteísmo, aquel camino que le había enseñado el profeta que Allah Azza wa Jal les había enviado. Dentro de ese pueblo, dentro de esa ciudad, aparece un grupo de personas que Allah Azza wa Jal los describe con la palabra fitia, jóvenes, adolescentes, que todavía tenían pureza en su corazón. No eran grandes ancianos, sabios ancianos, no. Allah Azza wa Jal los describe como jóvenes adolescentes, aquellos que todavía tenían la pureza en su corazón, que tenían la perspicacia, la inteligencia, la rapidez de la inteligencia en sus mentes. Y Allah Azza wa Jal nos dice que ese grupo de esos jóvenes utilizaron su intelecto y llegaron a la conclusión de que su pueblo estaba en el desvío, que estaban adorando ídolos, que no estaban adorando a aquel que los había creado.
aquel que los sustentaba, aquel que los iba a juzgar. Utilizando esa herramienta del intelecto, del pensamiento, llegaron a esa conclusión. Pero el pueblo en el que vivían era un pueblo gobernado por un opresor y donde el pueblo había obtenido la misma característica, también era un pueblo opresor. Es decir, obligaban a todas las personas a que siguieran esa creencia, a que se prosternaran ante los ídolos, a que ofrecieran sacrificios y ofrendas a sus ídolos. Era una obligación. No permitían a nadie que no siguiera esa religión. Allah Azza wa Jal nos habla sobre el camino de estos jóvenes, cómo descubren la verdad y qué suerte corren por contradecir las enseñanzas y las leyes que tenía esa sociedad. Allah Azza wa Jal nos dice cómo fortaleció la fe de estos jóvenes, cómo los llevó por los caminos de la paz del espíritu. Allah Azza wa Jal nos habla en el Sagrado Corán y nos dice: ¿no te has puesto a pensar en la historia de los jóvenes de la caverna y la inscripción de sus nombres sobre la roca? Fueron uno de mis signos más milagrosos. Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna y dijeron: Señor nuestro, concédenos tu misericordia, protegiéndonos, y haz que nuestra conducta sea recta. Estos jóvenes llegaron a la conclusión de que querían adorar solamente a Allah. No querían la idolatría como el pueblo en el que ellos vivían, pero su pueblo les quería imponer la idolatría. Entonces no encontraron otra salida a la práctica del monoteísmo que emigrar. Si querían vivir como monoteístas, como musulmanes, gente que cree en el Tawhid y practica el Tawhid, tenían que emigrar. Y en el camino encuentran una caverna y entran en esa caverna, y Allah Azza wa Jal los hace dormir milagrosamente durante 309 años para que ellos se transformen en un milagro, en una señal para ellos mismos y para todos los pueblos que vinieran después, para darnos enseñanzas de cómo Allah Azza wa Jal protege a aquellos que quieren vivir el Tawhid, que creen en el Tawhid. Allah Azza wa Jal dice: y les hicimos que se durmiesen en la caverna por muchos años. Luego les hicimos despertar para distinguir cuál de los dos grupos de creyentes e incrédulos calculaba mejor el tiempo que habían permanecido allí. Yo te he relatado su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y por eso les incrementamos su fe. Fortalecimos sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente, y dijeron: nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él, porque ello sería una desviación. Nuestro pueblo ha tomado fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento evidente? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa mentiras sobre Allah? Dijo uno de estos jóvenes: si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en lugar de Allah, busquen refugio en la caverna, que vuestro Señor los cubrirá con su misericordia y los ayudará. Así fue como estos jóvenes ingresaron en esa caverna, y Allah Azza wa Jal los hizo dormir un sueño milagroso. Allah Azza wa Jal nos describe cómo era que ellos dormían, cómo es que permanecieron todo este tiempo. Y dice: si hubieras estado presente, habrías observado cómo el sol salía a la derecha de la caverna y se ponía a la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma protegidos del sol. Esto es uno de los signos de Allah. Aquel a quien Allah le guíe estará bien encaminado, pero a quien Él extravíe no podrá encontrar quien lo guíe. Habrías creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Les volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si les hubieras visto, habrías huido preso del terror. Allah Azza wa Jal nos describe cómo hizo que ellos durmieran durante 300 años. Parecían despiertos, quien los viera parecían que estaban despiertos, sin embargo estaban dormidos. Y la situación de ellos hubiera aterrorizado a cualquiera, porque era un milagro de Allah.
estaban durmiendo durante todos esos años, no despertaban, se daban vueltas sobre su derecha y luego sobre su izquierda, y el sol salía y no llegaba a tocarlos. Luego Allah Azza wa Jal dice: y les despertamos, para que se preguntaran entre ellos, y uno de los jóvenes dijo: ¿cuánto tiempo piensan que hemos permanecido? Respondieron: permanecimos un día o menos aún. Dijeron: nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprevisione de ella, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si se enteran de nuestra presencia, nos matarán o nos obligarán a retornar a su religión, y si así fuera nunca más triunfaremos. Allah Azza wa Jal nos narra que luego de que los hizo dormir durante todo ese tiempo, Allah Azza wa Jal los despertó. Cuando ellos se despertaron, la sensación del tiempo estaba confusa. Se preguntaban unos a otros: ¿cuánto tiempo hemos dormido? Ellos tenían la sensación de que habían dormido un tiempo largo, pero evidentemente ninguno de ellos podía pensar que habían estado durmiendo 300 años. Entonces se preguntaron: ¿cuánto tiempo hemos dormido? Y como eran monoteístas, dijeron: Allah Azza wa Jal sabe más cuánto hemos dormido. Es decir, dejaron ese conocimiento al que no podían acceder en manos de Allah. Pero habían estado en esa caverna durante 300 años. Y ellos dicen: enviemos a uno de nosotros a la ciudad, que se mueva de manera sutil y disimulada y que nos compre un alimento puro para poder alimentarnos. Y fíjense, habían estado huyendo de un pueblo, y sin embargo cuando pensaron en comer algo puro, algo halal, algo lícito, algo que los nutriera. Sin embargo, muchos de nosotros, sin siquiera sentir hambre, no nos fijamos cuando vamos a comer si esto es lícito o ilícito. Habían estado en esa caverna durante 300 años, y cuando pensaron en alimentarse, lo primero que pensaron es que ese alimento fuera puro, que fuera lícito. Y luego dicen, le aconsejan a aquel que va a ir que se mueva con sutileza, porque si su pueblo, el pueblo del que ellos habían escapado, los atrapaba, o los iba a ejecutar o los iba a obligar a volver a la práctica de su religión antigua. Entonces ellos mismos sabían que por la presión y el acoso de su pueblo podían desviarse del monoteísmo y por eso no triunfarían, es decir, no alcanzarían la salvación y el paraíso. Imaginen este momento: una persona que ha estado durmiendo durante 300 años. Piensen ustedes ahora 300 años atrás en este mismo lugar. Si se presentara una persona que estuvo durmiendo durante 300 años, ¿acaso la ropa que vestiría sería lo que vestimos nosotros hoy? Evidentemente su ropa lo delataría. Bajó a comprar algo con dinero. ¿Qué dinero tenía? El dinero que se usaba en aquella época. Evidentemente el uso de ese dinero también lo delata frente a su pueblo. Sin embargo, el consejo que él llevaba era de moverse disimuladamente, sutil para que no lo descubrieran, pero es descubierto inmediatamente. Ese pueblo, el pueblo que lo descubre, el mismo pueblo que adoraba a los ídolos 300 años atrás, conocía esa historia, ese grupo de jóvenes que había escapado y nunca más se volvió a saber de ellos. Era un mito, una historia que estaba en esa sociedad. Inmediatamente se dan cuenta que ese joven es de ese grupo de jóvenes que habían escapado. Y van a la caverna y veamos qué sucede, qué es lo que se encuentran cuando el pueblo ve ese milagro. Esos jóvenes que habían estado desaparecidos, durmiendo durante 300 años. Allah Azza wa Jal dice: pero hice que los descubrieran. Es decir, Allah Azza wa Jal hizo que ese joven fuera descubierto. ¿Para qué? Para que fuera un ejemplo para todas las generaciones, para ese mismo pueblo, para esos jóvenes y para todos los que vinieran después.
Dice Allah, pero dice que los descubrieran para que supieran los hombres que la promesa de Allah del día de la resurrección es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Luego les hice morir. Y los habitantes del pueblo discutieron acerca de qué hacer con ellos. Algunos incrédulos dijeron, construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva y que su Señor se encargue de ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron, construyamos sobre ellos un oratorio para recordar el milagro. Es decir, cuando llegaron, todo el pueblo alborotado llega a la puerta de esa caverna y ve a esos jóvenes, entiende el milagro. Y el milagro que Allah Azza wa Jalla había querido mostrarle y nos quiere mostrar a nosotros es que si Allah Azza wa Jalla es capaz de hacer dormir durante 300 años a unos jóvenes y levantarlos, despertarlos, entonces es igualmente capaz de que cuando nosotros muramos, resucitarnos de nuestras tumbas, haya pasado el tiempo que haya pasado de juzgarnos por nuestras obras. Esa es la enseñanza principal de esta historia. Saber que aquel que tiene poder para hacer dormir a una persona durante 300 años es el que tiene poder también para resucitarnos una vez que moramos, por la similitud que tiene el sueño y la muerte. Luego la gente del pueblo discute entre sí, ¿qué hacemos con ese milagro? Los que reflexionaron y entendieron, y los que no, discutían qué hacer con esos cuerpos que yacían dentro de la cueva, porque como Allah Azza wa Jalla nos dice, una vez que fue evidente para esos jóvenes el milagro y su corazón se inundó de fe y fue evidente el milagro para la gente del pueblo, Allah Azza wa Jalla hizo que murieran. El pueblo discutió qué hacemos con ellos. La primera opción, hagamos una pared para sellar la puerta de la cueva y Allah sabe qué pasará. Y la segunda opción, construyamos sobre esa cueva o en la puerta de esa cueva un oratorio, dice la palabra en idioma árabe masjidan, para recordar el milagro. Pero lo que Allah nos quiere enseñar, que ni una opción ni la otra opción es lo realmente importante. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, Allah maldijo a judíos y cristianos que tomaron las tumbas de sus profetas y personas piadosas como lugares de oración. Es decir, que ambas opciones que había mencionado ese pueblo eran inválidas. Lo que Allah Azza wa Jalla quería era que ellos reflexionaran sobre la enseñanza, la tomaran para sí y estuvieran advertidos del día del juicio. No lo fenomenológico, no el hecho en sí. La cueva carece de valor. Los cuerpos de esos jóvenes carecen de valor. Lo que realmente tiene valor es la enseñanza que nos transmite. Y por eso Allah Azza wa Jalla nos demuestra que algunas personas solamente piensan en esos datos que son externos y que no tienen importancia, y que hay muchos, y nosotros podemos verlo en nuestra propia comunidad, gente discutiendo sobre cosas que no tienen importancia y se pierden el espíritu del mensaje. Allah Azza wa Jalla nos dice, la ley que continúa dice, algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no sabían. Allah Azza wa Jalla habla sobre los que tratan de decir eran 3 y cuarto el perro, o eran 5 y con el perro 6, que solamente conjeturan sobre lo que no saben, y que esas conjeturas no tienen valor, no sirven. Lo que sirve es reflexionar sobre la enseñanza. Allah Azza wa Jalla dice, y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles, mi Señor es quien sabe exactamente cuánto eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado, y no consulten sobre ellos a nadie de la gente del libro, porque esto les relataría su historia sin datos ciertos. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos dice, no centren la importancia sobre esos datos superfluos externos, si eran 3, 4, 5, cuándo fue, en qué pueblo, eso no importa.
Lo que importa es la enseñanza. Reflexionen sobre la enseñanza y no traten de juntarlos con los datos de otros pueblos para ver si coincidían o no coincidían, porque eso es una mera conjunción. Es conjeturar sobre algo sin certeza, es decir, es utilizar esa herramienta que es el intelecto que Allah Azza wa Jalla nos dio para algo mucho más grande, que es comprender los milagros de Allah, comprender su unicidad, utilizarlo en lo fenomenológico, los asuntos que realmente no tienen importancia. Y luego de que Allah Azza wa Jalla nos ha llamado la atención con esta historia, una historia que no conocíamos, una historia en la que Allah Azza wa Jalla nos habla de un milagro. La atención de quien escucha esta historia, de quien lee esta historia, está atenta. Entonces Allah Azza wa Jalla nos habla sobre las enseñanzas. Una vez que están atentos y prestan atención, Allah Azza wa Jalla dice: los datos no son importantes, lo que es importante es la enseñanza. Entonces Allah Azza wa Jalla nos habla primero sobre la resurrección e inmediatamente nos da una lista de enseñanzas que el musulmán tiene que tener presente siempre en su vida, y dice: y no digas acerca de algo lo haré mañana, salvo que agregues inshallah, salvo que Allah quiera. Y si te olvidas de decirlo, es decir, si te olvidas de decir inshallah, di: Señor mío, facilítame los medios para poder hacerlo. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos llama la atención, inmediatamente nos da una enseñanza práctica para la vida. Siempre que vayas a decir voy a hacer algo, no te quedes ahí. Di siempre inshallah, porque Allah Azza wa Jalla lo que nos está demostrando esta historia es que Él es el que tiene poder sobre todas las cosas. Y luego Allah Azza wa Jalla nos dice: esas personas conjeturaban sobre los números, sobre cuánto tiempo habían permanecido durmiendo y en dónde eran. Allah dice: permanecieron en su caverna 300 años y 9 más. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos habla del número exacto y nos dice 300 para aquellos que lo consideran y lo miden según el calendario solar, y 9 más para aquellos que lo miden según el cálculo lunar. Datos exactos. Y luego dice: diles, Allah es quien realmente sabe cuánto permanecieron y no la gente del libro. Él conoce los secretos de los cielos y de la tierra. Él todo lo ve, todo lo oye. Los hombres no tienen protector fuera de Él, y Él no asocia a nadie con sus decisiones. Es decir, Allah nos enseña sobre el Tawhid y nos dice a nosotros en nuestra vida práctica de musulmanes: recita lo que se te ha revelado del libro de tu Señor. Estas enseñanzas que has comprendido, enséñalas a la gente, transmítelas a la gente, recítales el libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras y no encontrarás protector fuera de Él. Si transmites las enseñanzas de Allah no va a permitir que nadie te impida transmitir el mensaje. Y no encontrarás fuera de Allah quien pueda protegerte. Es decir, busca en tu corazón solamente la protección de Allah. No esperes la protección de los hombres, no esperes la protección de los ídolos. Solamente Allah Azza wa Jalla puede protegerte. Y luego nos aconseja sobre con quiénes deberíamos reunirnos, con quiénes deberíamos pasar tiempo. Y dice: reúnete con quienes invocan a tu Señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de mí. Sigue a sus pasiones y se extralimita en sus acciones. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos dice quiénes deberían ser tus amigos, quiénes deberían ser tus compañeros, las personas con las que pasas tiempo. Allah dice: no te apartes de aquellos que invocan a Allah por la mañana y por la tarde. Aquellos que hacen la oración de la mañana y aquellos que hacen la oración de la tarde, con ellos pasa tu tiempo, no te apartes de ellos. Y luego Allah Azza wa Jalla nos dice la causa principal por la que uno se aparta de la gente creyente: no te apartes de la gente creyente seducido por los placeres de este mundo. Y recuerden que esta sura comenzó hablándonos sobre los jóvenes, un grupo de jóvenes que utilizó su intelecto para llevar a la verdad. ¿Y qué es lo que desvía y se lleva a los jóvenes?
¿Qué es lo que saca a los jóvenes de estar en las mezquitas con las personas que hacen la oración de la mañana y de la tarde y se los lleva a estar con aquellos que no recuerdan a Allah? El seguimiento de las pasiones. Y por eso Allah Azza wa Jalla les da un consejo directo a los jóvenes y les dice: no te apartes del grupo de aquellos que hacen la oración por la mañana y por la tarde, seducido por los placeres y los gustos de este mundo, y te vas con aquellos que se han olvidado de mí. ¿Quiénes son aquellos que se han olvidado de Allah? Aquellos que no rezan, aquellos que no hacen el salat, aquellos que no lo recuerdan, no se levantan por la mañana a hacer el salat del fajr, aquellos que no cortan sus actividades por la tarde para hacer su salat. Allah Azza wa Jalla le está hablando a los jóvenes, le dice: no dejes el grupo de los creyentes para irte con el grupo de los que se han olvidado de Allah y no hacen sus oraciones. Y luego Allah Azza wa Jalla dice que esto es un mensaje para quien quiere seguirlo, y dice: la verdad proviene de tu Señor. ¿Quieres la guía correcta? ¿Quieres la mejor vía? La verdad proviene de tu Señor. Quien quiera creer, que crea, y quien no quiera creer, que descrea. Es decir, la elección de la salvación es tuya. Toma la elección y hazte firme en seguir estas enseñanzas. Pero quien quiera perderse a sí mismo, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam no es responsable de él. Tus padres no son responsables de ti. Tu comunidad no es responsable de ti. Tu salvación depende de ti mismo. No importa si tus padres eran árabes y musulmanes, tu salvación la tienes que alcanzar por ti mismo. No importa si tu padre es converso, tú tienes que alcanzar la salvación por ti mismo. Este es el mensaje que nos quiere dar Allah Azza wa Jalla en esta ley. Quiero Allah Azza wa Jalla concedernos reflexionar sobre el mensaje de esta historia, que solo Allah Azza wa Jalla tiene el poder sobre todas las cosas, que así como hizo dormir durante 300 años a estos jóvenes y luego los resucitó, los despertó, así mismo nos va a levantar a nosotros de nuestra tumba y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad.